Hermanos, pueblo del Señor, tengo el gozo de saludarlos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando que se encuentren bien de salud. El mensaje para hoy se titula El pastor por excelencia. El pasaje bíblico se encuentra en Juan capítulo 10, versículos del 11 al 15, que vamos a dar lectura. Dice la palabra del Señor: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, pero el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Que Dios bendiga, amados hermanos, esta porción de su sagrada palabra. Ser un pastor de ovejas es un tema que siempre resulta interesante. Por ejemplo, Abel, el segundo hijo de Adán, y Eva fue pastor de ovejas. También Abraham, Lot y los hijos de Jacob eran pastores de ovejas. Moisés pasó 40 años en Madián pastoreando ovejas. El profeta Amós fue pastor de ganado vacuno. También recordamos al rey David, que primero en su juventud fue pastor de ovejas. Precisamente en ese tiempo que cuidaba David sus ovejas, dejó sus ovejas y fue a visitar a sus hermanos que estaban en un batallón de guerra. Y vio que un filisteo gigante, un hombre muy alto, fuerte, ofendía a sus hermanos israelitas, y nadie se atrevía a enfrentar a este gigante. David dijo: no es posible que este incircunciso atemorice y ofenda al pueblo de Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, Jesús dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. La palabra que usa es: yo soy el buen pastor. Con estos calificativos Jesús se refiere a la buena calidad de pastores, a la excelencia moral y total de todo el sentido de la palabra. La Biblia dice que el buen pastor su vida da por sus ovejas. El Señor Jesús tiene una relación íntima y personal con su pueblo. Conoce a cada oveja y los llama por su nombre. Los llama de la misma manera que nosotros llamamos a nuestros hijos. Por ejemplo, Jesús llamó a Zaqueo por su nombre sin haberlo visto. Nunca antes se habían conocido.
Jesús conoce nuestra forma de ser. Sabe que como ovejas a veces andamos vagando y haciendo muchas cosas que a Él no le gustan, no le agradan. Pero también sabe la importancia que tiene cada oveja. Por eso a Simón le puso por sobrenombre Pedro, que significa roca, y dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Más tarde, cuando Jesús les anunció su muerte, Pedro le dijo a Jesús: no permitas que te pase algo malo. El Señor le dijo: vete de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas celestiales, sino en las terrenales. Jesús sabía qué potencial había en Simón. Dios también habló a Jeremías y le dijo: antes que te formases en el vientre de tu madre, te conocí y te elegí como mi profeta. Nosotros, amados hermanos, como pueblo de Dios, teniendo conocimiento que el Creador conoce, no debemos sentirnos solos y sin importancia. Para Dios somos algo especial, porque el Dios del universo, amados hermanos, nos conoce. Otra de las buenas cualidades de Jesús es que nuestro buen pastor guía a sus ovejas. El versículo 4 nos muestra que Él va delante y sus ovejas le siguen. También el Salmo 23 dice que el buen pastor nos guía. Y todos sabemos, amados hermanos, que un guía siempre va delante. También nos rejuvenece y nos alimenta con verdes pastos. En estos tiempos, los verdes pastos al que se refiere el buen pastor son las ricas enseñanzas de la palabra de Dios y nos da una vida abundante. En Mateo capítulo 11, versículo 28, el Señor Jesús dijo: vengan a mí, yo os haré descansar. El Salmo 23 sigue diciendo: junto a aguas de reposo me pastorearán. Esto quiere decir que con Jesús encontraremos en los días en que estemos fatigados y cansados, encontraremos alivio. Una vez más, en el Salmo capítulo 23, encontramos que nos guía por senda de justicia por amor a su nombre. Cuando vamos a Jesús, no vamos por caminos anchos. No vamos, amados hermanos, por caminos espaciosos. A los ojos de Dios son malos. Más bien caminamos por un camino angosto, estrecho, pero de justicia, y con seguridad nos conducen a la vida eterna. En tercer lugar, dice que el buen pastor su vida da por sus ovejas. Esta hermosa verdad está en el capítulo 10 de Juan y es el gran motivo para que amemos a Jesús. Él se entregó voluntariamente por nosotros. Nadie le obligó a hacerlo. Como dice Jesús en el versículo 18, nadie me la quita. Se refiere a su vida. Aun cuando estaba colgado en la cruz y sus enemigos le gritaban: bájate de allí si eres hijo de Dios.
Jesús dijo, si yo, para evitar mi muerte, en este momento pidiera 100 legiones de ángeles a mi Padre, lo recibiría. Pero, ¿cómo se cumpliría la remisión o el perdón de pecados? Los soldados clavaron a Jesús en la cruz. La corte de los judíos lo habían condenado o sentenciado a muerte. Pero no fueron ellos los que lo colgaron allí en esa cruz, sino que fue Él mismo el que se entregó voluntariamente por amor a sus ovejas y dio su vida en lugar nuestra. Él murió por todos nosotros. Él fue nuestro sustituto, nuestro rescate por nuestros pecados. En Mateo capítulo 20, versículo 28, y en muchos pasajes más encontramos la gran verdad que Cristo murió por nosotros. Cuenta la historia de un pastor de ovejas en el territorio del noroeste de Canadá. Este había sido empleado para cuidar ovejas en un lugar solitario en donde vivía en una cabaña. Solamente le acompañaban sus ovejas y un perrito. Tenía suficiente comida para él y también tenía grano para sus ovejas, como para pasar toda la época del invierno. Pero cuando vino una tormenta, los dueños acordaron ir a verificar cómo estaba el pastor y el ganado. Al llegar, lo encontraron tendido entre dos grietas. El pastor había pasado una a una las ovejas y todas se salvaron. Pero él tropezó y no pudo levantar y murió. Su perro estaba cerca mirándolo. Este pastor había muerto por sus ovejas. Creo que a cualquiera que lee esta historia o lo escucha, le conmueve el corazón. Sin embargo, en un sufrimiento mucho mayor, mucho peor, nuestro buen pastor dio su vida por cada uno de nosotros. Él mismo dijo, tengo poder para dar mi vida y para volverlo a tomar. Y esto lo cumplió porque ahora ya no está en la cruz ni en la tumba. La tumba donde fue puesto el cuerpo del Señor Jesús está vacía. El Señor de señores está ahora, amados hermanos, a la diestra de Dios Padre. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, amados hermanos, todos los días debemos celebrar el mensaje de la resurrección del Divino Maestro. Observando, amados hermanos, las religiones del mundo, vamos a encontrar que la fe cristiana es la única que proclama que Jesús es el Salvador y que murió por los creyentes, pero que ahora, amados hermanos, está vivo. Los musulmanes creen en Mahoma, pero ellos saben que Mahoma murió, pero no murió por ellos. Mahoma murió y sigue muerto. Las religiones orientales, como el hinduismo o el budismo, tuvieron grandes maestros, pero ninguno de ellos salió de la tumba, o mucho menos dieron su vida por ellos. Pero sí estamos seguros que Jesús dio su vida por nosotros. La Biblia nos asegura esa verdad. El buen pastor también, hermanos, invita a otros para que sean sus ovejas. En el versículo 16 dijo,
también tengo otras ovejas que no son de este redil, también debo atraer. Se estaba refiriendo a los samaritanos y a todo el mundo gentil. El Señor vino a su pueblo y dio su vida por todo el mundo, como dice Juan capítulo 3 versículo 12. Jesús es el Salvador del mundo entero. Y en Juan capítulo 14 versículo 12 dijo, vosotros harán obras mayores que yo. Nos preguntamos cómo puede ser posible. Jesús prometió que cuando regresaría a su Padre, mandaría su Espíritu, con el cual sus discípulos podrían llevar su mensaje por todo el mundo. Hay una multitud de ovejas, amados hermanos, que están esperando que lleguemos a ellas con el mensaje del Evangelio. Debemos preguntarnos entonces, ¿qué estamos haciendo por ellos para alcanzar el mensaje? Todo creyente tiene la responsabilidad de anunciar el Evangelio del Señor Jesucristo. Por último, hermanos, y para terminar, vamos a ver que el buen pastor da su vida a favor de sus ovejas. La vida eterna es un don que viene de Jesús. En Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, el don de Dios es vida eterna, que lo obtenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. También en Eclesiastés capítulo 2, versículos 8 al 10, se nos explica claramente que la salvación es una regla de la gracia divina. No es correcto preguntar, amados hermanos, a alguien que nos ha hecho un regalo, ¿cuánto te ha costado? La salvación no lo ganamos simplemente, amados hermanos, lo aceptamos. Cristo nos ofrece la vida como un regalo y es una vida abundante que nos cambia por completo. Además, la vida que ofrece Jesús nunca se acaba. Todos queremos tener una vida larga, como por ejemplo Matusalén, que es el hombre que vivió más años que cualquier ser humano. Pero la vida que el buen pastor nos da es mejor, porque nunca tendrá fin. También es una vida segura, que no puede perecer. La Biblia nos dice que no pereceremos jamás. Si estamos en las manos del Señor, no tenemos por qué tener miedo a la muerte. Y como Lot, aunque haya sido muy pecador, figura en la lista de los que Dios llamó como siervo. También tenemos, hermanos, a Moisés, a David, a Noé, que también tuvieron sus caídas, sus errores graves, pero nunca se apartaron de Dios. Así nosotros, con todos nuestros errores, Dios siempre nos está protegiendo y todavía nos asegura que por su gracia tenemos ya la vida eterna. No olvidemos, amados hermanos, que Jesús es la puerta para entrar al Padre. El versículo 7 nos recuerda que hay una sola puerta de entrada al Padre y a la vida. Esa puerta es Jesucristo el Señor. Toda otra puerta es falsa. Jesús es la puerta de las ovejas. A Él debemos acercarnos, amados hermanos, con toda confianza para tener la vida que nos ofrece. Un abrazo y muchas bendiciones para los que escuchan el mensaje de Dios. Estaremos en contacto el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana. Dios los bendiga, amados hermanos. Dios